quedamos en los receptores localizados en la membrana plasmática. De estos receptores hay tres tipos: los receptores membranosos que adquieren actividad enzimática, los que al ser inducidos activan una enzima citosólica ajena a sus moléculas, y los receptores que están acoplados a proteínas G. La actividad enzimática que se revela en los primeros pueden ser de tres tipos: de guanilato ciclasa, serina treonina quinasa o de tirosina quinasa. En cuanto a los receptores con actividad enzimática de guanilato ciclasa, podemos decir que cuando el ligando se une al receptor, los dominios citosólicos de dicho receptor adquieren actividad de guanilato ciclasa. Este interactúa con moléculas de guanosina trifosfato, mejor conocidos también como GTP, que están presentes en el citosol y las convierte en guanosina monofosfato cíclico, mejor conocido como GMPC. Estas GMPC activan a las enzimas quinasa G, que a su vez fosforila una proteína citosólica específica. Con esto se pone en marcha una cadena de reacciones químicas en el citoplasma hasta que se produce la respuesta celular. El otro tipo de receptor que adquiere actividad enzimática son los de serina treonina quinasa. Los ligandos que se unen a estos receptores pertenecen a una familia de moléculas llamadas TGF-beta por Transforming Growth Factor Beta, cuyos miembros regulan diversas actividades celulares. La llegada del ligando a la membrana plasmática reúne a las 4 subunidades proteínicas que integran el receptor, las cuales se hallan agrupadas de a 2 y son diferentes entre sí. Luego, mediante fosfatos que adquieren de moléculas de ATP, los dominios citosólicos de 2 de las 4 subunidades fosforilan acerinas y treoninas de los dominios citosólicos de las otras 2 subunidades. Estas se activan y fosforilan acerinas específicas de las proteínas citosólicas conocidas como SMAD. Luego la SMAD se une a otra proteína de su familia y ambas ingresan en el núcleo, donde se combinan con factores de transcripción. ¿Qué son estos factores de transcripción? Bueno, un factor de transcripción es una proteína que se une a secuencias específicas de ADN, controlando así la transcripción de la información genética del ADN a ARN mensajero. Así de simple. Bueno, una vez que se combinan las proteínas SMAD con estos factores de transcripción, activan a genes cuyos productos inhiben el crecimiento celular, controlan la diferenciación o funcionan como sustancias inductoras durante el desarrollo embrionario temprano. Entonces, resumiendo, las que tienen actividad de serina treonina quinasa tienen 4 subunidades. Cuando llega el ligando, se unen las 4 subunidades del receptor, 2 de las cuales fosforilan a dominios de serinas y treoninas de las otras 2 subunidades, que a su vez fosforilan a serinas específicas de las proteínas citosólicas conocidas como SMAD. Esta proteína SMAD con el dominio de serina fosforilado se une a otra proteína SMAD y juntas entran en el núcleo y se combinan con un factor de transcripción que activa un gen. También está el tercer tipo de receptores que adquieren actividad enzimática, que son las de tirosina quinasa. Los ligandos que se unen a estos receptores pertenecen a la familia de las moléculas de factores de crecimiento, cuyas moléculas suelen ser secretadas por células inductoras cercanas a las células blanco, es decir, se produce una secreción parácrina. La llegada del ligando reúne a 2 subunidades que integran el receptor, lo que posibilita la fosforilación cruzada de sus dominios citosólicos mediante la incorporación de fosfatos procedentes del ATP. Esta autofosforilación activa al dominio citosólico del receptor, lo que origina 3 tipos de vías de transmisión de señales. Uno en el que interviene la proteína Ras, otro en el que participa la enzima fosfolipasa C-gamma y otro en el que participa la fosfatidilinositol 3 quinasa. Ahora entramos en la parte de receptores que, una vez inducidos, activan a una enzima citosólica ajena a sus moléculas. Los ligandos más conocidos que se unen a estos tipos de receptores son la hormona de crecimiento, la prolactina, eritroproyetina, algunas citoquinas y antígenos cuando se unen a los linfocitos B o T, por ejemplo, en las respuestas inmunes.
La señalización empieza cuando el ligando interactúa con las dos o las tres subunidades que integran el receptor. En algunos receptores estas subunidades son iguales entre sí y en otras son diferentes. La llegada del ligando reúne a las subunidades, lo cual activa al receptor y origina una vía de señales que llega al núcleo muy rápidamente. Llega rápido porque depende de pocas moléculas intermediarias. Una de las primeras moléculas de la vía de señales es la tirosina quinasa. Entre las enzimas más difundidas de este tipo se encuentra la tirosina quinasa JAK, por Janus Kinase. Una vez que se activan los dominios citosólicos de las subunidades del receptor, atraen a las JAK, las cuales se fosforilan y se activan. Luego, las JAK fosforilan a dominios citosólicos del receptor que se vuelven a activar y atraen a unas proteínas citosólicas llamadas STAT, por Signal Transducer and Activators of Transcription, las cuales son fosforiladas por las JAK. Bueno, como vemos, las JAK primero se autofosforilan y luego fosforilan a los dominios citosólicos del receptor y a las proteínas STAT. Una vez fosforiladas, las STAT se dimerizan e ingresan en el núcleo, donde se combinan con proteínas especiales y forman complejos que activan diversos tipos de genes. Estos varían según las sustancias inductoras y las células inducidas. Por ejemplo, la prolactina hace que las células de la glándula mamaria secreten leche, mientras que otras inducciones regulan la proliferación de algunos tipos celulares, el desarrollo embrionario, etc. Ahora, el tercer tipo de receptor membranoso son los acoplados a proteínas G. Estos receptores son proteínas integrales multipaso que cruzan 7 veces la bicapa lipídica de la membrana plasmática. La proteína G se llama así por GTP Binding Protein o proteína de unión a GTP y tienen 3 subunidades llamadas alfa, beta y gamma. Las subunidades alfa y gamma se unen a las membranas por medio de ácidos grasos y la subunidad beta se une a la membrana por medio de la subunidad gamma, con la que forma un complejo. La subunidad alfa se comporta como una GTP-asa que posee un GDP o un GTP. Cuando la subunidad alfa posee un GDP, tanto ella como el complejo beta-gamma, es decir, completamente la proteína G, está inactiva. En cambio, cuando la proteína G se activa es porque el GDP fue reemplazado por un GTP. La activación de la proteína G se produce cuando la sustancia inductora o ligando se une al receptor, ya que éste se pone en contacto con la subunidad alfa y hace que su GDP sea reemplazado por el GTP. Y cuando la sustancia inductora se desliga del receptor y la transmisión de señal concluye, la proteína G se inactiva debido a que la GTP-asa de la subunidad alfa hidroliza el GTP a GDP y fosfato. Existen varias clases de proteína G, las cuales dan origen a distintas vías de señales intracelulares después de interactuar con las siguientes enzimas. Número 1, adenilato ciclasa, que a partir de ATP o adenosina trifosfato genera adenosina monofosfato cíclico o AMPC. Número 2, fosfolipasa C-beta, también conocido como PLC-beta, que se encarga de catalizar la decisión del fosfatidilinositol 4,5 difosfato, también conocido como PIP2, localizado en la monocapa citosólica de la membrana plasmática. Y de esta forma produce inositol 1,4,5 trifosfato, también conocido como IP3, y diacilglicerol, también conocido como DAG. Número 3, fosfatidilinositol 3 quinasa, también conocido como PI3K, que le añade un fosfato al PIP2 o fosfatidilinositol 4,5 difosfato y lo convierte en fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, PIP3. Tanto la adenosina monofosfato cíclico como el inositol 1,4,5 trifosfato y el diacilglicerol y el fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato son catalogados como segundos mensajeros. Una vez que el receptor de las proteínas G se activa, la subunidad alfa y el complejo beta-gamma se separan. Luego la subunidad alfa o el complejo beta-gamma entran en contacto con el adenilato ciclasa, con la fosfolipasa C-beta o con la fosfatidilinositol 3 quinasa, las cuales en algunos casos se activan y en otros se inhiben.
Una vez que la sustancia inductora se separa del complejo alfa, hidroliza el GTP a GDPI fosfato, por lo que la proteína G se inactiva y la subunidad alfa se reúne de nuevo con el complejo beta gamma. Normalmente las proteínas G amplifican señales. Lo logran porque una sola suele activar a muchas unidades de la enzima, cada una de las cuales a su vez da lugar a numerosos segundos mensajeros. Es bueno saber que las quinasas, también conocidas como sinasas, fosforilan proteínas, es decir, les da un fosfato. Y las fosfatasas desfosforilan a las proteínas, es decir, les quitan el grupo fosfato. Por otra parte, cuando por algunas circunstancias estos receptores acoplados a proteínas G son estimulados de forma ininterrumpida, intervienen dos tipos de proteínas citosólicas que hacen que se vuelvan menos sensibles. Unas quinasas específicas que fosforilan a los receptores y los inhiben, y las proteínas denominadas arrestinas que lo bloquean completamente.